En la década de los 80, una época en la que el terror se reproducía en cintas VHS y el acceso a lo prohibido estaba al alcance de un videoclub, nació una lista que cambiaría la historia del cine de horror para siempre. Una lista que dividió a críticos, escandalizó a políticos y despertó la furia de los censores británicos. Esa lista fue conocida como las Video Nasties. ¿Pero qué eran exactamente? En la Gran Bretaña de principios de los años 80, el formato doméstico del videocassette permitió que cientos de películas de terror, explotación y gore circularan libremente, muchas de ellas sin pasar por la censura oficial del British Board of Film Classification. De pronto, títulos extremadamente violentos, perturbadores o sexualmente explícitos comenzaron a llegar a los hogares británicos, películas de zombies, asesinos en serie, demonios y torturas inimaginables. Y no faltó mucho para que los medios de comunicación, la iglesia y el propio gobierno montaran una verdadera cacería moral. La prensa sensacionalista británica acuñó el término video nasties, literalmente, videos repugnantes, para referirse a estas películas consideradas peligrosas, depravadas o corruptoras. Así nació oficialmente la temida lista negra de las video nasties, más de 70 películas prohibidas, perseguidas por la ley, con copias confiscadas y, en algunos casos, sus distribuidores arrestados. Lo irónico es que muchos de estos filmes, más allá de su contenido extremo, terminaron convirtiéndose en clásicos de culto, amados por los fanáticos del horror por su audacia, su creatividad y su espíritu rebelde. Lo que comenzó como un símbolo de censura, se transformó en un emblema de resistencia artística. En este video, exploraremos algunas de las películas más infames de aquella lista maldita. Cintas que desafiaron la moral, la ley y los límites del cine de terror. Desde el realismo brutal del cannibal horror italiano, hasta los excesos del slasher underground americano, pasando por el horror psicológico y las visiones más grotescas que el cine haya imaginado. Prepárate, porque hoy abriremos la puerta a uno de los capítulos más oscuros y fascinantes de la historia del cine. El fenómeno de las video nasties. Jennifer Hills, una joven escritora neoyorquina, viaja a una cabaña apartada en el bosque para trabajar en su primera novela. Busca inspiración, paz y un espacio donde su voz creativa pueda fluir sin interrupciones. Pero su retiro se convierte en una pesadilla cuando un grupo de hombres del pueblo la ataca brutalmente en una de las secuencias más crudas y prolongadas de violación que el cine haya mostrado. Jennifer sobrevive, y ella no busca justicia legal ni perdón, busca equilibrio, retribución y control. Lo que sigue es un viaje de violencia, donde cada uno de sus agresores paga con su vida en escenas brutalmente explícitas. Tardó en convertirse en una de las películas más odiadas, censuradas y debatidas de su tiempo. Algunos la calificaron de pornografía de la violencia. Otros la defendieron como una obra de empoderamiento, una respuesta visceral a la cultura patriarcal y al cine que durante décadas había romantizado o minimizado la violencia sexual. Los tabloids la calificaron de la película más repugnante jamás filmada. Los grupos religiosos exigieron su prohibición inmediata. Su destino fue el mismo que el de muchas otras obras prohibidas. Las cintas fueron confiscadas, las copias destruidas y su distribución penalizada. Durante años, la violencia del sexo se convirtió en un símbolo del exceso, de lo prohibido, del tabú absoluto. Pero lo que las autoridades no comprendieron es que al censurarla, la elevaron. Prohibirla la convirtió en un objeto de deseo para los coleccionistas, en una película maldita que solo podía conseguirse a escondidas, copiada en cintas de mala calidad que circulaban como reliquias de la transgresión. Aquel intento de silenciarla terminó creando el efecto contrario. La convirtió en una obra inmortal, en un símbolo del poder del cine para provocar, incomodar y resistir la censura. Antes de que Wes Craven se convirtiera en el maestro del terror responsable de Pesadilla en Elm Street o Scream, su nombre saltó a la polémica con una película que redefinió los límites de lo mostrable en el cine, La última casa a la izquierda. La historia sigue a Mary Collingwood,
una adolescente de clase media que viaja con su amiga Phyllis a la ciudad para asistir a un concierto, pero su encuentro con un grupo de fugitivos transformará esa libertad en pesadilla. Engañadas, secuestradas y brutalmente violentadas, las dos jóvenes son arrastradas a un bosque donde la violencia se desata con un realismo casi insoportable. Wes Craven no recurre al horror sobrenatural, su monstruo es humano. La cámara no se aleja, no corta, no suaviza. Cada grito, cada súplica, cada acto de crueldad se siente documentado, no representado. El espectador se ve forzado a mirar lo que el cine tradicional prefería ocultar. Pero la verdadera inversión llega en la segunda mitad del filme, cuando los criminales buscan refugio en una casa cercana tras cometer su crimen, sin saberlo entran en el hogar de los padres de Mary. La revelación de la tragedia convierte a los progenitors en instrumentos de una justicia salvaje. Lo que comienza como dolor se transforma en una venganza despiadada, trampas caseras, cuchillos, sierras y un baño de sangre que desborda cualquier noción de moralidad. Craven muestra la venganza con la misma crudeza con la que había retratado la violencia inicial. Cuando se estrenó en 1972, La última casa a la izquierda fue recibida como una abominación moral. En los Estados Unidos fue severamente recortada, en el Reino Unido fue prohibida durante casi 2 décadas. La última casa a la izquierda cambió las reglas del terror independiente, abrió la puerta al cine, al horror realista y sin concesiones que inspiraría a una generación de directores como Tove Per, Ruggero Udoto o Gaspar Noé décadas después. En la segunda mitad de los años 70, en Italia el género zombie encontró una nueva voz, la de Lucio Fulci, el poeta del horror, y su película, Zombie 2, no solo fue una respuesta comercial al fenómeno estadounidense, sino una obra maestra de la decadencia y la muerte, una experiencia sensorial donde el terror se siente, se huele y se descompone frente a los ojos del espectador. La historia comienza en Nueva York, cuando un yate abandonado flota sin rumbo en el puerto. Al abordarlo, la policía descubre algo inexplicable, un cadáver que cobra vida y ataca a los agentes. A partir de ahí, una periodista, Ann Bowles, y el investigador Peter West emprenden un viaje que los lleva a una remota isla del Caribe, Matul, un lugar maldito donde los muertos no descansan. En esa isla, la ciencia y la superstición chocan. Un médico occidental intenta racionalizar lo imposible, cadáveres que se levantan de sus tumbas, atraídos por un hambre ancestral. Cada secuencia está bañada en sudor, mugre y muerte. Los zombies, lejos de ser simples criaturas agresivas, son entes trágicos, símbolos de un mundo donde la carne se pudre y la fe se desvanece. Cuando se estrenó en 1979, Zombie 2 fue recibida con escándalo. En Reino Unido, su título alternativo, Zombie Flesh Eaters, y su campaña publicitaria, prohibida para los débiles de corazón, la convirtieron en una sensación inmediata en los cines Grindhouse y los videoclubes clandestinos. Su nivel de violencia, los efectos prácticos hiperrealistas y su atmósfera malsana hicieron que fuera incluida en la lista de las video nasties, prohibida y confiscada durante años por su contenido obsceno y repulsivo. Pero lejos de desaparecer, la censura la hizo inmortal. El público la buscaba en copias piratas, los críticos underground la reivindicaban como una obra de arte sucia y subversiva, y su director, Lucio Fulci, pasó de ser un cineasta de oficio a una figura de culto. En Tenebre, Dario Argento, ya convertido en una leyenda del cine de terror, regresa al giallo, el género que lo consagró, pero lo hace con una madurez inquietante, más sobria, más cerebral y más perturbadora. La historia sigue a Peter Neal, un célebre novelista estadounidense de novelas policíacas que viaja a Roma para promocionar su nuevo libro titulado Tenebre, pero apenas llega, se ve envuelto en una serie de asesinatos que parecen estar inspirados directamente en su propia obra. El asesino deja pistas y citas de sus libros en cada crimen, transformando la vida de Neal en una pesadilla autorreferencial donde realidad y ficción comienzan a mezclarse. Los límites entre el escritor, su obra y el asesino se desdibujan hasta llegar a un clímax de locura y muerte. Cuando se estrenó en 1982, el filme fue recibido con controversia, su nivel de violencia escandalizó a la censura británica.
Fue incluido en la lista de las video nasties, censurado durante años por sus escenas de sadismo sangriento y contenido sexual explícito. Irónicamente, esta persecución solo aumentó su fama. El público comenzó a buscarlo en copias clandestinas y Ténèbres se convirtió en una joya prohibida del thriller europeo. La maldición de la bestia llevó al cine de hombres lobo a territorios completamente insospechados, los Himalayas, donde la nieve y la leyenda se funden en una odisea de sangre y redención. Daninsky es un intrépido antropólogo y aventurero que parte hacia el Tíbet en busca de pruebas de la existencia del mítico Yeti, pero en su viaje se adentra en un territorio maldito, donde la superstición y la naturaleza cobran un poder ancestral. En las montañas heladas, Daninsky es atacado por una criatura salvaje, quedando infectado con la maldición del hombre lobo. Rescatado por una tribu de mujeres salvajes, esclavizado y torturado, su destino se hunde en una espiral de violencia y deseo. Cuando la luna llena brilla sobre la nieve, el maldito Daninsky se transforma una vez más en la bestia, garras, colmillos y una furia animal que arrasa todo a su paso. El hombre lobo se enfrenta al mismísimo Yeti, en una de las secuencias más extravagantes y simbólicas del cine fantástico español. En el extranjero, la película fue distribuida bajo el título The Werewolf and the Yeti y pronto alcanzó notoriedad por su violencia y erotismo explícitos. Las autoridades británicas la consideraron depravada por su contenido gráfico, mientras que los amantes del cine fantástico la elevaron como una joya. Hoy, La maldición de la bestia es considerada una obra de culto dentro del terror europeo, restaurada y revalorizada por historiadores y coleccionistas. Su mezcla de exotismo, horror físico y tragedia romántica la mantiene viva como un testamento de una era donde el cine fantástico era libre, salvaje y profundamente humano. Detrás de cada cinta confiscada, de cada carátula tachada y de cada titular moralista, había algo más profundo, el miedo al poder del cine para sacudir conciencias, para romper silencios, para mostrar lo que muchos preferían negar. Aquellas películas fueron acusadas de corromper, cuando en realidad eran un grito de autenticidad, un desafío al conformismo. Cine imperfecto, sí, pero libre. Cine hecho con las entrañas, cuando las cámaras eran armas y el celuloide un manifiesto. Lo que los censores quisieron enterrar, el público lo resucitó, y lo que nació como una campaña de moralidad, terminó construyendo la mitología del cine de culto. Si amas el cine que desafía, el que incomoda y resiste, suscríbete y comparte este video.